Bueno, también no sé si ustedes hayan visto en algún momento un canal de televisión que se llama, perdón, Discovery Channel. De hecho, ellos están presentando unos programas que se llama Sobreviviendo al Desnudo y otro que se llama Hombres Primitivos. Pues a pesar de que ellos no son gnósticos, no han estudiado de pronto el libro de medicina y magia práctica del venerable maestro Samael, y de pronto no conocen nada de gnosis, eh, pero creo que ellos no son ajenos a lo que nos aguarda. Entonces, estos programas están haciendo énfasis cómo el humano puede sobrevivir en medio de la madre naturaleza, cómo se da la tarea para sobrevivir en un mundo natural, sin ropa, sin alimentos, con pocos recursos. De hecho, lo he mirado y es pues como importante el programa. Y de familias primitivas, hombres primitivos, también lo he mirado. Y eso lo relaciono con la enseñanza del venerable maestro Samael, que pues nos invita a que tenemos que coger para la naturaleza, para el campo, porque pues de hecho vendrán momentos difíciles, de pronto las guerras nucleares, no sabemos en qué momento nos sorprendan, no sabemos en qué momento una contingencia como de una pandemia. Entonces qué bonito que de pronto, pues si vivimos en la ciudad, también apoyar una finca gnóstica, también tener la oportunidad de comprar un predio por acá en estos lados, que sea como se dice nuestra contingencia, que si miramos que viene algo para encima en la grande ciudad donde nos encontremos, Bogotá, Medellín, Cali o alguna de estas ciudades, tengamos reservado un pedazo de tierra para nosotros, para nuestra familia, un pedazo de tierra donde haya bastante vegetación como por acá ustedes pueden ver, donde haya pues agua natural, oxígeno puro, oxígeno fresco. Miren que la Biblia nos viene indicando desde hace mucho tiempo que la gente ha tenido que coger para el monte, para la montaña, para la naturaleza. Y yo creo que de pronto esos tiempos no están lejos que en cualquier momento se repitan. Pues de hecho nosotros vivíamos en Bogotá y mi esposa fue una de las que me hacía mucho énfasis, me decía, hombre, pero usted es gnóstico ya hace mucho tiempo y el venerable maestro Samael pues dice que hay que volver a la naturaleza. Obviamente no caer en un desequilibrio, ¿no? Si tenemos nuestros trabajos, por ejemplo, yo soy técnico electricista de profesión y algo otros trabajos que tienen que ver pues allá en la parte urbana, pero sin desconectarnos con la madre naturaleza, buscando refugio en la madre naturaleza, aprendiendo lo que el venerable maestro Samael dice, que el hombre debe tener donde sembrar sus propios alimentos, irnos desligando de todos esos productos químicos que nos acostumbramos a comprar en la ciudad y se han convertido lamentablemente en nuestros alimentos de primera necesidad o lo más rápido que encontramos. Entonces la invitación de la Escuela Gnóstica Samaeliana, dirigida por Edinson Valencia y este humilde servidor suyos, es la invitación de corazón a que nos adentremos en la madre naturaleza, a que tengamos en cuenta estos espacios sagrados de la madre naturaleza, que tengamos un sitio reservado como contingencia, en cualquier momento no se sabe la vida cómo nos sorprenda. Tenemos un sitio en la madre naturaleza reservado para nosotros, no solo para nosotros, sino pensar en nuestras familias, los hijos, nuestros nietos, y buscando siempre el verdor, el agua pura, el aire puro, porque pues de pronto no están lejos esos tiempos en que de pronto nos toca desplazarnos rápidamente a los campos y qué triste de pronto uno tener que coger para el campo y no tener nada reservado, porque pues ahí sí donde uno se meta pues lo van sacando. Pero si nos proponemos un propósito, crear una comunidad gnóstica donde hayamos familias gnósticas, donde vivamos en equilibrio con la madre naturaleza, y si tenemos oportunidad de tener trabajos por allá en la ciudad, en la parte urbana, hacerlo todo en equilibrio como manda el venerable maestro Samael. Entonces bueno, quería compartirles este video. Nosotros también vivíamos en la ciudad, pero mi esposa siempre me martillaba eso: usted siempre está ganando por acá buen dinero y todo eso, pero en cuanto a la enseñanza hay que ir buscando la naturaleza. Y de hecho hace 5 años vivimos por acá y hemos pues tenido la oportunidad de tomar agua pura, respirar aire puro,
venir acá, mirar estos árboles inmensos, esta madre naturaleza en todo su esplendor y bueno, ya de pronto que ustedes vengan, organicen un safari, venir a conocer, venir a empoderarnos del emprendimiento de comenzar por hacer la finca gnóstica, ya después alguien compra otro pedacito, ya después otro, y nos vamos reuniendo así, todos poco a poco entre gnósticos, y de pronto hacemos una vereda grande entre puros gnósticos, que vamos en equilibrio, en sabiduría, compenetrados de la madre naturaleza, y si hay que hacer labores en la parte urbana, en la ciudad, conservar ese equilibrio. Bueno.